Hola, hola, ¿cómo están? Otro episodio más Buenas, de Lentes de Voz. Hola, hola, gordo, ¿cómo estás? guantes de voz. Siempre se me olvida cómo se llama este podcast. Bueno, para los que Guantes de no han voz. entrado, se llama Puentes de Voz. Y estoy, Fran desde España y desde Chile. Se me olvida a veces dónde ando, pero sí, en Chile. Bueno, acompañándolos hoy con un nuevo episodio. Y recordarles que se suscriban, pero también introducirlos a lo que es este podcast. Básicamente un encuentro entre dos hermanos que hace 10 años tomaron aviones a lugares diferentes y tienen esta conversación pendiente cada sábado, por supuesto. Entonces pueden suscribirse para que nos vean cada sábado con un tema interesante. Claro. Siempre tenemos una sección recurrente que quiero empezar el día de hoy. En este caso, em, La voz del corazón, que es lo que Dayan hace ya bastantes episodios nos propuso, en lo que sentíamos particularmente, bueno, en nuestro periodo actual o en el presente, a nivel emocional, un poquito de, siempre el migrante pues está cargando con emociones fuertes. Y yo les venía a traer un poco esta cosa que además es una virtud, que además hay que cuidar muchísimo y que yo creo que hay que trabajar todos los días y en mi caso sería la paciencia. La voz del corazón actualmente requiere paciencia, ¿no? Paciencia que muchas veces la gente de repente la puede confundir con aguantar o soportar, pero realmente no es así, sino la paciencia es más bien tener la calma suficiente para que se desarrollen las cosas que no puedes controlar a veces, tener la Precisamente. calma suficiente para que te llegue a tu mente, a tu corazón, la respuesta que estás esperando, siempre trabajando en pro a ello. Es decir, las cosas no caen del cielo, uno tiene que buscarlas. Pero cuando uno las está buscando y todo se está reacomodando, de alguna manera u otra, esa paciencia, esa calma, esa espera tranquila, en control, por lo menos de ti mismo, de tus emociones, te ayuda a, bueno, que obviamente no te desesperes y no sientas ansiedad por lo que puede llegar a ocurrir o incluso simplemente que sigas el orden natural de las cosas, como un árbol que un día es semilla y en años, 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 años tras años va creciendo, como nosotros mismos que un día estamos gateando y al otro día estamos corriendo y al otro día estamos en con una andadera, por ejemplo. Entonces hay que tener y trabajar sobre todo todos los días la paciencia porque es una virtud que mucha gente necesita en el día a día y que hay que estarla cuidando y hay que Y estarla si, quiere, alimentando. y si quieren entrenarlo, ustedes le dicen a Dios, Dios, dame paciencia, porque te va a mandar 1000 pruebas. Exacto, sí, 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 Porque exactamente. la verdad es que entre más paciencia uno le pide a Dios, más pruebas te manda. Entonces, no, 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 no le pidan Claro, para que la trabajes, para que para que la la trabajes. entrenes. A Dios no le Sí, piden paciencia, a Dios pídanle sabiduría. sí, No sé porque es que tampoco, pídanle plata, la a Dios, única pídanle forma, plata. claro, es que la única forma de trabajar la paciencia es que te enfrentes a situaciones donde tienes que esperar en Mantener, calma, ¿no? exacto, mantener Y la una de las calma. cosas importantes de la paciencia que eh, pasa con muchas virtudes, pero es que la gente espera que sea algo eh, como un estado, es decir, como si te cuentan un chiste y de repente eres paciente. No, Ah, tú no, no, tienes que no. trabajarlo, tú No, tienes yo que llegué tarde esforzarte. a esa repartición, yo llegué tarde. Porque es que no tengo, No, no, no tuviste, no esperaste en la cola lo suficiente. oh, no, no, no. Es que yo creo que había demasiada cola y dije, no, yo no tengo paciencia, me voy. Ya no tengo paciencia, exacto, tal cual. No, pero es que es gracioso porque virtudes como esta, que además yo lo llamo virtud porque es algo que se gana con el tiempo y con el Sí, esfuerzo. no, Las virtudes se definitivamente es una de ganan, las se mayores. trabajan. Entonces son cosas que tú no puedes esperar tener de un día para otro ni desear de un día para otro. Son cosas que, lo que dijo Dayan, la vida te va enseñando y te va fortaleciendo como si fuera un músculo. Y un día eres muy poco paciente, pero con más cosas que te pasan, aprendes a trabajar esa paciencia y no es algo fácil. Es decir, es No, de las cosas más complicadas que hay porque sobre todo en el mundo que vivimos ahora,
no existe, todo es inmediato. Entonces va contra la natura de la sociedad moderna y es algo muy apreciado, sobre todo para uno tener Más tranquilidad mental. y poder tomar, exacto, poder tomar decisiones con tranquilidad, porque una decisión apresurada por falta de paciencia o con una poca paciencia, pues puede desembocar en que tengas que aprender más cosas. Claro, y que Luego, después tienes que lidiar con las consecuencias. O correcto. sea, al final tomas la decisión, está bien, no importa. Se toma la decisión, pero bueno, tienes que lidiar con lo que trae. Pero, claro, pero exacto. Tiene consecuencias y esas consecuencias, pues, a veces también son cosas las cuales hay que aprender. Entonces, mejor aprender de una vez con la paciencia y luego cuando te toquen tomar decisiones que quizás son un poquito más, con más retos o más retadoras, como dice Daya mucho, cosas que son más difíciles en cierto sentido, pues ya tú tienes por lo menos ese bloque para sentarte. Y ese bloque ahí, tú te sientas tranquilamente a tomarte tu tila, Sí, tu y que manzanilla. una de las cosas que también eh, es bien intrínseco con la paciencia es la pausa. Este, Ujú, es como ese ir a ti un momento y tomar una respiración, ¿sí? Y ujú. eso, Sí, sí, eso sí. también, eso te ayuda a eh, potenciar la paciencia, porque en la medida en que tú estés presente y, por ejemplo, enfocado y lo traslado, lo traspolo a la meditación. Mucha gente dice, yo no sé meditar, yo no puedo meditar porque es que no puedo tener los ojos cerrados, porque yo no puedo respirar, porque ya va. Paciencia, eso no lo vas a lograr un día. Entonces, cuando tú te enfocas, en el caso de la meditación, en la respiración, inspiras y solamente estás enfocado en eso, va a contribuir a que tengas más paciencia a la hora de hacer una meditación. ¿Por qué? Porque el proceso se va a ir dando, como tú dices, a medida del entrenamiento, de que te vas entrenando el proceso, se va a ir dando solo. Pero ¿qué pasa? Que uno dice, no, como acabas de decir, no, no, pero es que la paciencia viene, uno tiene que ser paciente. No, no, la No, se paciencia se entrena, se entrena, entrena. claro, es algo que hay que entrenar y obviamente requiere muchísimo, De hecho, yo no yo sé diría si elasticidad. tú te acuerdas de esa casa que hay en Galipán, pero del lado de La Guaira, que es como un santuario de Sí, rocas, el no sé santuario qué. de las piedras, Ajá, eso. ¿cómo se llama el santuario de las piedras? Sí, 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 claro, en que La fuimos. ¿Te acuerdas Guaira, que en la bajando de entrada, Galipán. bueno, eso es un ejercicio de paciencia, ¿Te pero acuerdas que estaban las rocas que tenías que apilar las rocas y para no poder podías entrar, saltar a la siguiente? Ajá, exacto. para poder entrar, Exacto. Bueno, yo me acuerdo que eso fue, yo creo que el primer acercamiento a entender que la paciencia se trabaja en los recuerdos que yo tengo. Y a mí siempre me encanta cuando yo voy a la playa y hay rocas, dejar varias rocas apiladas. Me acuerdo que más de 7 ya era un buen no, ejercicio. Entonces, era una coger locura. más de 7, irlas balanceando. Sabes que yo también hice una vez en la época, cuando no sé qué materia teníamos en el colegio, que decían que había un día en el año, por unas cuestiones físicas de la Tierra, que tú podías, va a sonar chinazo, así que podías como parar un huevo, ¿te acuerdas? Yo no sé si a ti te pasa. Bueno, bueno, a mí me pasa a veces, no sé qué día es porque no llevo la cuenta, pero a veces me pasa, Tú pruebas todos los días por si acaso. a ver si es el día. Va a ser algún día. No, pero no, no, pero es que eso era una cosa así como que no era por un tema de un día en especial. Claro, eran los equinoccios, creo, los Así, equinoccios. Pero bueno, pero entonces, chinazo, pues, porque pero sí. no se puede decir de otra manera. Ay, Pero bueno, coño. Ajá. balancear una postura de gallina para que quede exactamente y no se Ajá, tumbe para los lados. claro, claro. Para un huevo, pues, para un huevo. Este, no, pero tipo esas cosas, fuera de chinazo, pues ayudan mucho
Claro. al tema de la Bueno, paciencia. y hay muchísimos ejercicios para poder hacer para poder entrenar la paciencia. Por ejemplo, los rompecabezas esos gigantes que son, que sí, un cielo azul estrellado. Ajá, ajá. O sea, yo nada más de verlo ya lo rompí. Ya, no lo quiero comprar. Es más, no lo compro. Y agarro un arrecherón. La cosa esa, la pintura está de diamante, bueno, hay un montón Ajá, que tiene, el exacto. tejer también, ¿no? Tejer, sí, El hacer crochet. pero tejer no es, o sea, sí, la verdad que sí. Sí necesitas mucha paciencia porque hago 4 cadenitas, ay, no salió, shit, ya no sigo, y ahí tengo la vaina. Este, pero ciertamente las actividades que necesitan motricidad fina o mucho tiempo de concentración dedicado a un evento Tiempo, te tiempo, ayudan sí. muchísimo a, bueno, construir sobre la paciencia, porque yo no sé si hacer Y a paciente, la tener esa verdad. sensación, no, yo creo que tener esa sensación de, además de control, porque por ejemplo con lo de las piedras, uno se Es que estresa y la se idea, frustra. claro, pero es que precisamente la idea es no tener control. O sea, en la medida, tú vas a ser paciente en la medida que no quieras controlar lo que está pasando, sino que Claro, fluyas con el no te evento que frustra. está sucediendo. Porque en la medida en que Eso, tú quieras control, va a haber más frustración. O en la medida en que eso. estés pretendiendo control, va a haber más frustración. Yo creo que esa es una de las cosas que pasa con la paciencia. Que uno dice, bueno, como no tengo control, pierdo la paciencia. Exacto, justo. Exactamente. Entonces, al final es fluir con el evento, con lo que sea que esté pasando, es fluir. Y eso va a hacer que no sea dramático, no haya drama en la mitad, no tengas esa frustración, sino bueno, hay que hacerlo 5 veces, bueno, lo hacemos 5 veces, hay que hacerlo 10, bueno, lo hacemos 10, hay que hacerlo 100, bueno, lo hacemos 100. Al final, es el proceso, y es disfrutar del proceso, es algo que se une con muchas de las cosas que hemos hablado antes, pero se trata de eso, de disfrutar del proceso, y eso hace que definitivamente seas paciente, porque no estás pendiente del goal, del objetivo final, sino del proceso, Eso. y al estar presente en el proceso o pendiente del proceso, no va a haber impaciencia porque estás en el proceso, estás ahí y no sabes si son 4 o 5, estás en el uno. Pues, este es el 2 y estás en el proceso. El tema es que uno quiere controlarlo todo y ya, necesito ya, exacto, hacia el tiempo, tal cual, es así. Sí, la Ajá, paciencia es, cuéntame o sea, de 0 a de 100, tu yo nací con -40 de boca. paciencia. Ay, Dios. Pero bueno, no, me parece un buen tema para la voz del corazón, la verdad que, y una de las, haciendo una reflexión final sobre la paciencia, una de las virtudes o características o cualidades blandas que debe tener una persona en migración es la paciencia definitivamente porque los procesos Claro. son lentos, toman tiempo, necesitas adaptabilidad, vas para atrás y vas para adelante, caminas 5 y retrocedes 3. Ujú. Entonces, si no tienes paciencia o si no alimentas la paciencia en un proceso migratorio, va a haber mucha frustración y obviamente lo vas a percibir negativamente. Y un poco abonando a eso, Exactamente. conectándolo con el tema, la voz del corazón hoy, la palabra que traigo hoy o el sentimiento que traigo hoy para la voz del corazón es agradecimiento. Y vamos a conectarlo de una vez con el tema porque realmente creo que podemos ir dándole y Vale, avanzando. perfecto. El Tema tema de de hoy, hoy, ¿cuál sería? el tema de hoy es agradecer a Venezuela lo que nosotros pensamos que nos dio para migrar como país, Ok, ojo, y ok, agradecer al lugar donde llegamos por todo lo que nos ha dado en nuestro proceso migratorio, o a los países, porque en tu caso, pues has estado en varios, entonces también puedes hacer esa, esa reflexión de a qué países, qué agradecerle a qué países, ¿sí? ok, perfecto. Entonces, ¿quieres? También queríamos, yo creo que subdividirlo un poco como en Bueno, estas pero lo partes. vamos viendo como fluya, ¿no? Claro, sí, pero digo como para organizarme mentalmente, porque para mí es importante separar un poco lo que es la gente a lo que es la geografía o el lugar, ¿no? Sabes Sí, que total, total. Sí, sí, vamos a tener las dos perspectivas porque definitivamente son dos cosas diferentes. y en un proceso migratorio también yo creo que hay que separar el tema institucional o de burocracia o de qué tan fácil, ¿no? Pueden salir las cosas o no, porque eso también influye, ¿no? En ese agradecimiento. Pero Claro, bueno, pero si quieres empiezo yo claro, con... creo que lo importante es poder, o sea, hoy, el episodio de hoy es enfocarnos en agradecer, enfocarnos Claro, claro. en
Sí, las partes refutar positivas. exacto, esos elementos positivos que nos dio nuestro país y que hoy sentimos que, oye, esto es una bandera venezolana que realmente puede ondear bien y siento que me dio algo y que me da algo. Y esto es también una bandera del otro país que realmente disfruto, agradezco, o sea, que sea positivo. Claro, Creo que claro. el episodio, el principal tema del episodio de hoy. Bueno, si quieres empiezo yo con el tema de Venezuela. Mira, yo creo que obviamente al ser tu país de origen, pues no puedes escapar a toda la influencia que tiene en tu vida, porque al final, desde niño, yo he leído mucho que de los 0 a 7 años es que se crea la personalidad y no sé qué y tal, toda la influencia, obviamente tu familia cercana, luego amigos, familia un poco más abierta, el colegio, la comunidad y luego el país. Entonces todo eso influye en lo que es la persona y por eso tenemos idiosincrasias y por eso nos parecemos Cultura, pues los que estamos cerca, culturalmente, claro. cultura, exacto. Y hacemos las mismas cosas o cosas parecidas y tenemos las mismas raíces en general, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver y son cosas que hemos mencionado, pero yo creo que una de las cosas más, por lo menos que yo percibo, como que agradezco a Venezuela, es yo creo que esa capacidad de guerrear, de luchar en el día a día, porque es algo que a mí por lo menos me ayuda no solo a intentar salir adelante todos los días y a tener esa motivación diaria de perseguir un objetivo o de simplemente vivir en el día a día intentando sacar lo mejor de mí, sino que además yo creo que me da un factor diferencial para yo intentar ser más feliz, este, porque sé que aunque parezca, no sé, un poco contradictorio, un luchador siempre tiene la satisfacción de confiar en lo que es y en cómo esa lucha lo va a sacar adelante, aunque parezca algo forzado, aunque parezca algún esfuerzo, A mí realmente no no me lo es gusta, porque es claro, intrínseco, a ¿sabes? mí Es nunca como, me ha gustado pensar de la vida como una lucha. La verdad es que ahí no, sí, pero es que fíjate que yo lo veo más como las artes marciales. Yo la palabra lucha no la asocio a algo negativo. La okay. palabra lucha yo la asocio a un proceso por el cual tú obtienes una victoria. Entonces, para mí las luchas son victorias o caminos hacia la victoria. Entonces, yo veo las victorias como oportunidades, es decir, yo no veo la victoria como que gano algo, sino como que obtengo una oportunidad y yo veo la lucha como ese camino hacia llegar hacia ese algo. Para mí se traslada a eso. Yo entro a un sitio, imagínate, bueno, a mí me gusta y yo veo deportes de contacto y he hecho artes marciales y tal. Y, y veo entrar al tatami o entrar al octágono o entrar al ring como un proceso primero de preparación. Es decir, tú tienes que estar preparado para enfrentarte a la situación. Entonces yo agradezco que, por así decirlo, en mis genes, al yo sentirme venezolano y sentirme que mi cultura me ha ayudado a Bueno, tiene obtener una esto, como mezcla, tampoco te olvides que estar tiene una mezcla. preparado. Sí, 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 pero digo, con relación a Venezuela, es lo que siento de Exacto. Venezuela. Yo siento que estoy preparado, es decir, que cuando entro al ring, tengo garra, tengo energía, tengo una motivación de vida, de, de, de precisamente eso, de ganas de vivir, de ganas Fíjate lo curioso, porque de todos lo salir interpretamos, adelante, por así decirlo. claro, pero fíjate lo curioso, porque todos lo interpretamos de forma diferente, ¿no? Tú, tú lo ves como una garra. Y yo desde la perspectiva corporativa, tuve la oportunidad de estar en algunos eventos o comités de Benamcham con personas que vivían expatriadas en Venezuela de otros países, ¿no? Muchos anglos, mexicanos, estadounidenses. Eh, Inclusive habían un par de personas inglesas. Y una de las cosas que a ellos les sorprendía era como la gerencia venezolana.
era capaz de improvisar. Porque en otros países, en la mayoría de los países, los gerentes siguen un plan a 5 años, Sí, ¿sí? A 3 años, trazan un plan 3 años. No, los venezolanos hacía 3 meses ya tenían el plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K por si acaso. para, para dentro de 6 meses. Y si no, tenían improvisado. Entonces, ahora que Claro, lo ves, claro. que tú dices, me siento preparado cuando salgo al ruedo, cuando salgo al tatami, cuando salgo al, al cuadrilátero o lo que sea, es justamente esa perspectiva es la que yo siento que a mí me aportó el hecho de vivir en Venezuela. Porque allá todo era tan cambiante, durante mucho tiempo fue Claro, cambiante, que claro, uno claro. tenía que improvisar. O sea, entonces esa capacidad de improvisación, que tal vez viviendo en otro país, que es mucho, imagínate, o sea, nada más con el tema no sé, del clima. En la mañana amanecía un sol divino, a mediodía llovía, después salía sol otra vez, en la noche hacía frío. O sea, al final no hay una forma que tú te planifiques. Te agarra un palo de agua en la mitad de la calle y ¿qué hace? Te pone una bolsa. Sí, no, literal. Entonces, un poco Pero hay construyendo. una cosa, exacto, hay una cosa que también hay que recalcar con relación precisamente a lo que tú estás diciendo. Y es que además de la improvisación, dentro de esa lucha, y yo creo que esto es algo que también es muy cultural en los venezolanos, aunque no lo... Bueno, sí, sí, de hecho es evidente hoy en día, pero quizá en ese momento la gente no se daba cuenta, es que cuando tú estás en una pelea con un oponente, tú puedes haber preparado, o sea, tú puedes estar preparado y estar confiado en tus capacidades, pero hay una cosa que va a prelar sobre todo en esa pelea, y aquí podemos hacer una analogía con que ese oponente es una situación, una circunstancia de la vida, y es la adaptabilidad. Tú tienes que ser capaz de adaptarte al oponente para poder improvisar. Improvisando también, además, la improvisación no viene de inventar, la improvisación viene de tener herramientas suficientes como para aplicarlas en determinadas situaciones con esa adaptabilidad. Entonces, si tú no tienes esas herramientas previas, tú no puedes improvisar. Como músico, si tú no te sabes las escalas, si tú no Lo practicaste las básico. escalas, si tú no sabes en Necesitas qué lo tono está la básico. canción, exacto, si tú no sabes en qué tempo está, si tú no sabes qué género es, tú no puedes improvisar un solo simplemente porque eres un erudito y tal, no sé qué, o un duro de tu instrumento. Tienes que Esa tener era las la herramientas. ventaja, pero esa era la ventaja de Venezuela, que es el país de las maravillas. Yo siempre lo digo. Que tú tienes esas cosas como que, ajá, de repente está cayendo un palo de agua, pero te metes bajo una mata de mango y no te mojas ni un Resuelve. poquito. Resuelve, me explico. Sí, sí, Porque resuelve. realmente tiene muchos recursos que permiten la improvisación. Claro, recursos que la gente va aprendiendo, sí, a veces sin darse cuenta, y que Darse cuenta, sí, luego es cultural, netamente cultural. le toca aplicarlos y para adelante. O Ujú. la gente que de Pero repente se adapta. O sea, yo creo que las cuestiones, ¿sabes por qué sucede eso también? Me parece que también es una sociedad que yo vivimos creo mucho, no, y que no está tan estructurada en un rango estricto, ¿sabes? Como puede ser, no sé, no, pero no lo una, sé a ciencia cierta, Venezuela es pero una por ejemplo Alemania, Suiza, qué sé yo, que tú dices, no, es que hay que llegar a cierta hora. A ver, pero es que hay que bueno, llegar a cierta que no hora. cumples tal vez, que no cumples las cosas que están estructuradas, porque Venezuela realmente sí estaba estructurada, o sea, No, Manuel de pero claro, Carreño salió de Venezuela. sí, pero digo a nivel de antigüedad. O sea, mira, tú agarras una tribu, o sea, de repente es en la juventud de la sociedad lo que le permite estar en constante aprendizaje, ¿sabes? Exactamente, correcto, porque es un país Tú muy agarras joven. una tribu y tú dices, claro, ellos tienen su manera de hacer las cosas, pero han pasado por tantas circunstancias diferentes que se van adaptando en el día a día porque ellos no tienen un concepto establecido sobre a dónde tienen que llegar las cosas o cómo tienen que ser las cosas. Entonces están abiertos al aprendizaje. Y eso es una mente joven, una mente, como Total. dicen ahora, con mucha plasticidad. Entonces yo creo que esa cultura del venezolano, También al porque es ser eso, muy joven, predominantemente joven.
exacto, no llega a tener la maña o no llega a desarrollarse esa comodidad y siempre está como en constante aprendizaje entre las situaciones. Obviamente esto estamos hablando de del una cuestión general. quizá antropológica y tal, que, exacto, que además obviamente generalizando, pero sí se nota en la calle, se nota cuando de repente la gente tiene una situación económica complicada y se hace unas empanadas y se va y se las vende, o sea que no, ni lo piensan, es decir, están en la constante búsqueda de las soluciones y eso lo aprecia muchísimo. Hoy en día es lo que te digo, que de repente la gente no se da cuenta, la gente que recibe a venezolanos en otros países se da cuenta de esto, de esa Claro, claro, capacidad se da cuenta. resolutiva y Claro, porque adaptabilidad además que el tenemos. tema en muchísimos lugares, y he hablado con muchísima gente que está en lugares distintos del mundo, y es tan impresionante como que normalmente en cualquier lugar donde tú llegues, si te contratan para barrer, tú barres la calle de aquí para allá. Y si de repente, por cosas de la vida, habían, no sé, 4 tarros de aceite, tú no los vas a mover, porque ¿para qué? Si tú, a ti te contrataron fue para barrer. Eso es lo que pasa en un Sí, lugar estándar en el mundo. Ah, pero un venezolano va, mueve los tarros, mueve la cosa, o los potes, o los, como los quieran llamar, sí, los por containers, o metido los o por salido, pero por lo hace. salida, por metido, los mueve, ajá, los acomoda bien para que no estorben, y entonces, bueno, pasan dos cosas, porque sí pasan dos cosas. Una, o te regañan, o lo agradecen. Exacto. ¿Por qué moviste esos potes? Bueno, porque estaban ahí atravesados y la gente no podía pasar y yo estaba barriendo y no podía barrer, entonces yo los moví, Claro, ¿sí? O simplemente te agradecen y dices, oye, gracias por mover los potes porque venía la señora y tal y ella nunca puede pasar por ahí, por ejemplo. Pero sí pasa que a los sí, 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 venezolanos se les identifica porque somos proactivos, porque hacemos más de lo que... Y sí, 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 improvisamos. Ah, mira, oye, no me dieron una pala para recoger. Ah, no, pero yo con estas hojitas voy recogiendo así y voy botando la basura ahí, por ejemplo. Otro sí, sí, se sí, sí, queda, no, yo no pude trabajar porque no tenía la pala para recoger. A sí. nosotros no nos pasa eso, ¿no? Como dice, no se nos muere el muchacho. Sí, y es una cosa muy cultural, es una cosa muy de los refranes, es una cosa muy que ya vive dentro de uno Definitivamente. íntegramente y que además, a ver, que lo que tú dices, de repente en una sociedad demasiado estructurada, pues hace ruido porque, oye, ¿por qué hiciste esto? No tenías que haber hecho esto, tal, no sé qué. Te podría llegar a traer problemas, pero yo creo que la mayoría de nosotros lo agradecemos porque nos permite ser Herramienta. mejores migrantes y migrantes más competitivos, porque al final la migración también lleva una carga de competencia. Correcto. Entonces, este tema, además añadido a otra cosa que yo creo que también agradezco a, a esa crianza venezolana, a haber nacido y crecido en Venezuela, es esa alegría innata, ese chiste fácil, esa risa fácil, ese ganas de que la gente la pase bien, este, sí, ser alegre, ser colaborador también. O sea, hay muchas cosas. Obviamente aquí nos estamos enfocando en eso porque estamos agradeciéndolo. Exacto, exacto. Pero hay muchísimas cosas que tú dices, las ves, porque has llegado a otro país y las ves y tú dices, wow, cómo extraño Llegar, esto llegar a una casa de mi y que país. te digan, mira, quiero una birrita, porque todo el mundo allá tenía una birra en su casa fría, o un cafecito, el que toma café, No, o y un que juguito, de ¿quieres un repente juguito? hay una rumba enfrente y te sacan un pedazo de torta y los Todo el mundo. vecinos y te Sí. invitan para O te que dicen, vente, pase, vente no para sé acá, no qué. sé qué. Sí, Sí, mira, sí. pasaste por la casa que cumpleaños no sé quién, o mira que es el bautizo de la niña, vente para que te demos un pedazo de torta, no sé qué. Bueno, entre esas Bueno, cosas que yo recuerdo con mucho cariño que siempre, yo lo hago aquí con los conserjes. Tenemos una fiesta y yo les llevo su comida, su ajá, claro. torta, vainas, porque, ajá. Pero tú te acuerdas que a mi mami en la tienda, ella siempre por joder les decía a los novios, mire, me trajo un pedazo de torta y la gente le llevaba la Le llevan torta. torta y le llevan torta. O sea, ¿tú sabes lo que es ti un pedazo de torta en tu boda y guardarla para la señora que te dijo, mire, usted me trae un pedazo de torta, por joder.
Exacto. porque se lo dijo por joder y se la llevaban, imagínate. Sí, O sea, ese tipo de cosas es como que tú eso sí. no lo ves en todo el mundo. No, Puede que la sí verdad haya que no. muchos países que sí, pero La es verdad que no, difícil. y yo sigo muchísimos viajeros internacionales eh, que han ido a Venezuela y dicen que es impresionante cuando tú llegas a la casa de un venezolano de una vez. Ya vamos a hacer unas arepitas, vamos a montar una sopa, vamos a Sí, les buscar la birra, vamos encanta a buscarte eso. no sé qué, búscate el café, vamos a hacer un La juguito, un papelón. hospitalidad, ajá. Y no es algo Esta aprendido. es La la palabra, hospitalidad no es esta es aprendido. la palabra, la Ni hospitalidad. porque nunca hemos sido un país con una Sí estructura hemos, turística no, pero sí hemos recibido mucha altísima. migración y sí Exacto, pero hemos digo, sido hay muy, muchos países que han aprendido la estructura de la lo más, hospitalidad eso, porque pero son fíjate que turísticos 100%. claro, pero eso es como vocación de servicio o que dan buen servicio. Exacto. Pero No, es no, que no, no esto funciona es una porque en Venezuela no había hospitalidad buen natural. servicio. Claro, y en Venezuela no había buen servicio, vamos a estar claros. O sea, en el Claro, por eso comercio te no digo, había buen servicio. Era, es es la gente algo espontáneo, pues. totalmente espontánea, totalmente. Y es así, la verdad que es así. Y a ver, en cuanto a lo que, o sea, yo lo quería dividir para organizarme mentalmente. Mm, sí. En cuanto a lo que es El, la parte de el la que trabaja en la paz. naturaleza, no, la parte de la naturaleza, o sea, yo no sé, no existe, yo creo, un venezolano que no esté agradecido por cómo es Venezuela ¿Qué tiene todo? geográficamente y en cuanto a naturaleza. O sea, nadie reniega, o sea, nadie no ama a Venezuela por todo lo que tiene, sus playas, sus montañas, Los médanos, sus la selvas, Mérida, la selva, las ciudades, sus los, llanos, o sea, todo, todo. Y cómo lo disfrutamos también, porque además lo disfrutamos bueno, en nuestro caso lo muchísimo, lo disfrutamos muchísimo. enaltecemos. Sí, sí, pero muchísima gente, incluso su realidad principal, o sea, ¿cuántos pueblos pescadores no hay en Venezuela donde la gente vive feliz y solamente tiene para el pescado del día, pero no se van de ahí porque es que su mar es su mar, o en la montaña, en Mérida, en Mm, el Táchira, esa montaña mm, con esa nieblita, así ese frío y esa tierra que da vida y da un montón de alimentos y no sé qué, o esos llanos con esas sienas y los eso, los caballos y las caballos. Sí. cosas. Es que es una cosa de locos tener la posibilidad de, Es porque como en si muchos tuvieras un casos, pequeño mundo dentro del país. sí, exacto, en muchos casos es como que, coño, es difícil viajar, necesitas dinero, pero uno agarraba el carro y se iba para donde fuera De y barato. las horas que fueran y sí, y además tú veías En todo, carpa. toda la idiosincrasia del venezolano, o sea, todas las escalas sociales, incluso con el carro más humilde al carro más arrecho, todo el mundo disfrutando igual del salcocho en la playa o del llano, de la gran sabana, que básicamente tú te ibas ahí y ¿Te era acuerdas? Venezuela Ujú. completa, con todas sus escalas sociales, por así decirlo. Veías la camioneta más arrecha con la carpa más arrecha, como veías unas lonas ahí en una ranchera más vieja que el coño, pero la gente disfrutando igual en el río con las mismas cosas a su alrededor de la naturaleza solamente, o sea, sin electricidad, sin nada, porque ahí no hay Sí. nada. No, No no. hay ni gasolina de vez en cuando. O sea, que tú dices, oye, yo no conozco ningún venezolano que no ame esa parte Y que de no la geografía agradezca del eso. país y que no lo agradezca. Que tienen una Exacto. playa en cada esquina. Porque E playita incluso, calientica, playita oceánica, playita tranquila, playita con mucha ola, playita con arena, canilla con piedra, con arena. No. claro, incluso ahora incluso más, porque todos los migrantes que extrañan esa playita agradecen haberla tenido y agradecen algún día poder volver a esa playita que es incomparable, porque puedes haber estado no sé, en Bali, puedes haber estado en Tailandia, puedes haber estado en Australia, pero una playa como la de Venezuela no hay. No hay, es que no existe. Sí hay, pero la bendición de haber crecido en ese lugar y poder ir muchas veces a la playa y tener este colorcito así, es una bendición, pues es algo que por lo menos yo también agradezco muchísimo, porque sí hay otras playas donde
pero la verdad es que tenías la A ventaja de ver, pero tenerla sabes, ahí. O sea, si por ejemplo tú con vivías en Caracas, a esa... media hora tenías la playa. Si vivías en Maracay, a media hora, una hora Exacto. tenías la playa. Y no una playita, es una playota. Si vivías en Oriente, también, o sea, mucho más. Si vivías en Maracaibo, Sí, igual. O sea, en donde vivieras. Si vivías en el sur, te ibas para los ríos. todos Entonces, lados, al todos lados. final, ¿sabes? O sea, realmente sí. Y es Sí, un país hasta Playa de pequeño, Río, pues. claro, y es un país pequeño, relativamente pequeño, que podías recorrer fácilmente, y disfrutar de su naturaleza fácilmente. Sí. En contraposición con otros países que son Y muy muy virgen grandes, también. que no tenía infraestructura, para estar claro, no hay una infraestructura turística muy grande, entonces bueno, tú Todavía, podías ir todavía con hay tu carpa y playas, te quedas ahí ya. playas Pero vírgenes todavía hay en claro, muchos pero sitios. comparado con los países tan grandes, por ejemplo, que tienes que agarrar un avión para ir a un sitio porque son 12, 14 horas en carro, dicen, no, vale, Claro. o No, y sea, el clima también, que es que nosotros tenemos un exactamente. clima maravilloso Eso en es otra Venezuela. cosa, eso es otra cosa. Pero bueno, el clima no aporta tanto, agradece, sino extrañar. Claro, Así sí, que, ahora es cuestión geográfica, pero sí se agradece ese tema porque, porque además te pone, yo creo que en una tesitura de sentirte feliz con esa infancia, con ese periodo en el cual viviste allí, ¿no? Y a uno agradece también esos buenos recuerdos. No sé si quieres hablar de algo más o pasamos ya a los países actuales donde en el estés. caso de Venezuela, yo sí quiero agradecer algo, o sea, el hecho de ser venezolana, agradezco muchísimo y me ha servido mucho como migrante. eh, el, a ver, el ser resiliente. Yo creo que la resiliencia es una característica del pueblo venezolano, ¿sabes? Eh, que siempre están dispuestos a echar para adelante, siempre, o sea, pasas tal, sí, te caes, te levantas, pasas, te caes, te levantas, y esa alegría, después de que algo pasa, esa alegría de que sí, las cosas han pasado, y obviamente estamos hablando en términos generalizados, porque yo creo que eventualmente la situación que ha habido, el país pudo haber afectado de cierta forma, eh, la sociedad. Pero estoy hablando de la Venezuela donde yo crecí, la Venezuela donde yo nací, y gran parte de eso es porque era gente joven, ¿sí? Entonces, como bien dijiste tú, es un país muy joven. Venezuela siempre fue muy joven. Entonces, esa resiliencia es como que estabas preparado para darte un coñazo y seguir adelante. Y dale, pues, y no ha pasado nada. Y Ujú. ese no Sí, ha sí, sí. pasado nada, vamos a seguir adelante, vamos a echarle pichón, vamos a darle ese entusiasmo del gentilicio venezolano. Wow, o sea, me quedo con eso y me lo llevo para donde vaya, porque la verdad es que creo que es algo que es una muy buena herramienta estando en migración o estando migrando en un proceso migratorio. Y lo otro Claro. que creo que agradezco muchísimo es haber eh, sido, o sea, ser parte, de que Venezuela sea parte de un proceso migratorio que recibió tanta gente. ¿Por qué? Porque Claro. los venezolanos tratamos al negro igual que al rosado, que al blanco, que al chino, los venezolanos, o por lo menos en mi época, sí puede que ciertos grupos o ciertas personas específicamente pudieran denigrar a otro, pero en general el venezolano no es xenofóbico, no es racista, no es sexista, no es, ¿cómo se llama? Clasista, ¿sí? O sea, yo por lo menos con el que fuera, el vecino o el jefe, me acuerdo haber ido a restaurantes con mi jefe y nos sentamos al lado del motorizado y al lado de la señora que limpia, los cuatro brindamos, o sea, nadie es más que nadie es más que nadie, eh, todos éramos iguales, fueses donde Sí, sí. fueses, tuvieses lo que tuvieses, no había esa distinción, ¿sí? Este, a la gente le importaba la gente. Y Sí, claro. yo creo que eso es algo muy del venezolano. Y también por eso son la hospitalidad y también por eso ese ser tan pana. Es que a mí me sorprende que escucho historias de migrantes que llegaron a Venezuela para la guerra,
ya no sé, no voy a sacar cuenta Ujú. porque, pero bueno, año 45 o antes de la guerra, en el proceso de 38 al 46 al 50, migrantes europeos que dice, yo venía con una mano adelante y una mano atrás, unos harapos, ¿sí? Claro, sí. Y Sí, sí, donde sí. la primera casa que llegué me dieron de dormir, me dieron de comer, no me cobraron. Y gracias a ellos hoy tengo lo que tengo. Entonces son inmensamente agradecidos. Entonces yo creo que eso, el nosotros habernos criado dentro de ese país, que en otros países no es así, lo sé, porque por ejemplo, muy cercano y uno lo ve socialmente está, ¿cómo se llama? Ya expuesto. Países como Colombia, como Perú, inclusive Chile son muy clasistas, por ejemplo. En Venezuela nosotros no éramos así. No voy a hablar de hoy, yo hablo de la Venezuela donde yo crecí. Y me llevé eso. Entonces, tenemos esa sensibilidad y esa apertura de tratar a la gente porque es gente, no porque tenga un color de piel, porque tenga un sexo, porque tenga un género, porque tenga una nacionalidad o lo que sea. Entonces, eso es algo que agradezco muchísimo porque me ayuda a relacionarme con la gente desde la persona, no con una etiqueta. ¿Sí? Exacto. Sí, 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 sí. Sí, Pero en resumen definitivamente. eso, sí, total, eso, desde la humanidad. Y es que uno iba para Margarita y te acuerdas de esos niñitos que te contaban en el fortín de la cadera. Y no, porque el cuento, porque María Juan Griego. y uno a veces se los llevaba a comer helado y se iba a jugar con los carajitos, o sea, era, así era, pues, y así es como lo recuerdo yo. Entonces, bueno, No, sí, eso, totalmente. tal cual. Bueno, y ajá, entonces ahora tienes que mencionar Hablar del ese país donde está. agradecimiento de donde estás ahora, o exacto, de donde te haya recibido, pues. Claro. ¿Quieres arrancar tú o arranco yo? Vale, si quieres, mira, por ejemplo, de Inglaterra siempre me llevé o agradecí mucho el simplemente el conocer un sitio tan diferente a lo que yo venía viviendo toda mi vida, ¿sabes? Agradecer esa experiencia, por así decirlo, como tal en general, me parece increíble y agradecer también el hecho de, de poder vivir una experiencia yo diría que te hace crecer prácticamente en un instante, porque no solo es que es tan diferente a ti, no solo es que es tan lejano a ti, que, o sea, que parece prácticamente un extraterrestre, en todo sentido, y como ellos te ven y como tú los ves a ellos, o sea, es una cosa loca, o sea, tú estar en el mismo planeta y decir, pero esta gente son extraterrestres. Pero además que te hace crecer inmediatamente porque es una experiencia que requiere de ti, yo creo que muchísima entereza, ¿no? Muchísimo de saber estar, saber, no solo lo que hablamos de la adaptabilidad, sino el saber estar. Yo creo que el saber estar es muy importante. Saber estar no es solo adaptarte, saber estar es respetar, saber estar es entender, es tener empatía con aquellos extraterrestres que tú hoy ves y tú no entiendes ni siquiera qué dicen, pero que poco a poco vas encontrando cosas en común. Y entonces por eso yo creo que esa experiencia te hace crecer, porque te hace aprender muy rápido en que puedes estar en, no necesariamente en polos opuestos, pero quizá mentalmente, culturalmente sí, y saber que hay puntos en común, que hay puentes que puedes crear entre esas personas o entre ese lugar y tú, y poco a poco entenderlo y respetarlo. Y entonces en ese punto apreciarlo en su totalidad. Aunque no te guste, aunque no sea afín, aunque sea muy diferente, pero existe ese puente y mientras más tiempo estás allí, más cosas descubres que tienes en común con ese sitio, porque al final todos somos seres humanos y al final todos sentimos prácticamente lo mismo en esencia, ¿no? Cuando, o sea, a la hora de la chiquita todo el mundo es igual. Entonces es Exactamente. interesante como quitarle las capas a esa cebolla e irte dándote cuenta, aunque
en el interín, pues sea difícil y te sientas tan extraño como lo que te digo, como la analogía de llegar a otro planeta. Entonces, para mí es súper importante, agradecido con la experiencia general de aprender esas cosas, pero no te diría que estoy agradecido con nada en particular porque también fue un periodo muy intenso y relativamente corto para lo que puede ser una migración alta o grande o un proceso migratorio largo. Entonces, yo lo resumo ahí, em, pero me parece muy importante porque además no solo te preparas, sino que te permite ya tener una visión generalizada de ahí hacia adelante, de entender que no importa dónde llegues, siempre vas a tener cosas en común con los que están allí. Entonces ese primer acercamiento es abrirte los ojos, es una apertura de golpe, pero necesaria. Sobre todo, imagínate tu primer país, o sea, que yo creo que a mucha gente le pasa, el primer sitio donde llegas, tienes mucho que aprender en poco tiempo. Sí. Y para mí, No, y si no hablas el eh, idioma, bueno, tú hablabas inglés, pero sí, si no hablas el también, idioma, más todavía. claro, pero igual el idioma, aunque tú lo domines, no es, un país no es solo el idioma, No, no, es, por supuesto que ajá, no, y el pero digo que es humor, mucho más y retador no sé, si no hablas el claro, idioma, sí, sí, porque ahí sí, 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 no me puedo ni comunicar. no, es que aunque sepas inglés, o sea, ellos son de su padre Sí, y de su madre. claro, claro. Los ingleses son, además, no es lo mismo el pueblo que la ciudad, no es lo mismo el Sí, norte que el sur. Además, hay varios países. Esas islas son y gente de tienen, todos lados, culturalmente son diferentes también. tradiciones diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes. O sea, que ahí no es lo mismo el sur de Inglaterra, por ejemplo, que ya el Pero centro, que todos, Gales, que el norte, que, pero, pero todos bajo el mando de mi reina. bueno, sí, hoy en día Ay, del el rey, rey, pero pero sí, antes de mi reina. antes de la reina. Pero sí, yo creo que el agradecimiento es la capacidad de aprendizaje en tan poco tiempo, del respeto y la empatía que generas con los que están allí. Y de España, a ver, te diría que ya para entrar en un tema, o sea, más dividido, una de las primeras cosas que yo agradezco de aquí es que haya esa gran diferencia entre regiones. Por ejemplo, al apreciar los andaluces, de los gallegos, de los vascos, de los catalanes, de los asturianos, de los del centro, de los de Castilla y León, de los aragoneses, de los de Extremadura, de Tienen los de Madrid. muchas influencias diferentes también. Todos son diferentes, todos tienen algo diferente, hablan diferente, comen diferente, dicen diferentes refranes, la gente es diferente, unos son más graciosos, otros son más trabajadores, otros son más serios, otros son más abiertos, tienes de todo. Entonces, como que yo diría que agradecer esa Riqueza. España multifacética de riqueza, exacto, de que son pueblos tan diferentes y que también, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de visitar tantos sitios diferentes, desde Canarias hasta Baleares, hasta prácticamente toda la península, o sea, la he recorrido prácticamente completa, entonces como que agradezco muchísimo eso porque me ha permitido conocer tantas culturas en poco tiempo y precisamente también alimentar todo eso que te hablaba antes de mientras más uno aprende de gente diferente, más te enriqueces tú mismo en lo que es ser humano, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las primeras. ¿Tú qué dirías que puedes decir Mira, como yo primer diría agradecimiento? que eh, agradecer a Chile, bueno, en cuanto a la riqueza cultural, digamos que no tienes, no tienes tanta apertura porque realmente Chile tiene ha tenido poca influencia, los locales que son los mapuches y los alemanes y de repente algunos italianos, así, alguna gente también después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que sí es que sí, al gentilicio, eh, yo
somos muy diferentes, ¿sí? Pero sí agradezco la gente que hemos conocido, chilenos que hemos conocido y nos han abierto las puertas de su casa y nos han abrazado como amigos. Porque para el chileno eso es muy difícil. Y, y obviamente no habían estado acostumbrados a una migración tan masiva como la que fue la de Venezuela. Y los chilenos inclusive con los propios chilenos son reservados, o sea, es una cultura un poco más distante, podríamos decir que muy parecida a los ingleses, ¿no? Que están en su tema y bueno, no han estado tampoco acostumbrados porque Chile está en el culo del mundo. Están como aislados, por así decirlo. Exacto, han estado como muy aislados y tienen la cordillera de los Andes prácticamente protegiendo el país. Entonces, sin embargo, nosotros hemos tenido la fortuna de tener chilenos que nos han abierto las puertas de su casa de una forma y nos han tratado como familia, ¿sí? Y eso yo lo agradezco infinitamente porque te hacen sentir en casa. O sea, por ejemplo, aquí celebran en septiembre las fechas patrias y la gente, bueno, ¿qué van a hacer en fiestas patrias? Porque es como en Navidad nosotros. Entonces, Sí. y nos invitaban a su casa y bueno, no sé qué, y entonces, no, nosotros vamos a hacer esto y siempre una comilona y una bebida independientes de ti, o sea, nos hemos encontrado con gente muy bonita, personas con calidad humana y con esa calidez que tal vez mucha gente no espera del gentilicio chileno. Pero la verdad es que sí, una vez que te conocen, si tú eres amable, los chilenos van a ser amables, ¿sí? Y es Ya. una de las cosas que más agradezco y que he aprendido, porque la verdad es que a mí nadie me ha tratado mal en este país. Este, esa reciprocidad, podríamos llamarla así. Porque la verdad es que si tú tratas bien a un chileno y tú eres agradable con un chileno, el chileno va a responder de forma agradable. ¿Sí? Entonces eso lo agradezco muchísimo en cuanto al gentilicio. Ahora, la ciudad, por lo menos Santiago de Chile, yo puedo decir que agradezco esa montaña que tengo porque me encanta la cordillera. Una cosa que me encanta de la ciudad y que le agradezco porque la disfruto muchísimo es que aquí hay muchos árboles frutales en la calle, Ok. llenos de frutas. Entonces tú vas por la calle y yo siempre ando con mi bolsa porque empiezo a bajar ciruelas, duraznos. Una vez encontré un árbol con manzanas. O vas para la casa de alguien y entonces dices, ay, tengo el árbol lleno ahí. Entonces te dan. Eh, una maravilla y me encanta. Me robo los limones también. Pendiente su mata limón porque me robo los limones. Pero eso a mí me encanta. Y lo agradezco porque me encantan las flores. El color de las flores en este país no es normal. Es una cosa surrealista. Es bellísimo, bellísimo. Y imagínate que eso es algo que también le debo agradecer a Chile. Y es que yo dejé de comprar flores. Y no le agradezco porque haya dejado de comprar flores, pero le agradezco, le agradezco a Chile porque, bueno, ahora ahorramos más. No, mentira. Sino porque he aprendido a apreciar la naturaleza Ok. en su contexto, en su ambiente. Yo me encuentro, voy por la calle y me encuentro unos girasoles de este tamaño. ¡Uy! Sí. ¡Que muero de la felicidad! Pero no uno, sino 10 girasoles en el jardín de una casa, pero afuera. ¡Ah! ¿Y yo qué es esto? Pero ¿cómo yo? ¿Con qué manos? ¿Con qué corazón voy a yo arrancar ese girasol de ahí? No puedo, no Claro. puedo. Claro. Entonces dije, no, no, yo no voy a comprar más flores, las voy a disfrutar donde estén. Y eso se lo debo a Chile. Exacto. A mí me encantan las flores, amo las flores, me fascinan las flores. En Venezuela yo tenía flores en mi casa todos los días. Pero aquí no, aquí las disfruto donde estén porque se ven tan hermosas. Ujú. Entonces cada vez que paso, las disfruto. O las hortensias, ay virgen, las hortensias, así una belleza. Entonces tengo frutos de flores, he descubierto unas flores rarísimas, unos colores exquisitos. Creo que hoy soy más sensible a la naturaleza gracias a Chile. La verdad que sí. Hay unos lugares bellísimos en la ciudad, más allá de la estructura urbana que tiene la ciudad, que es maravilloso, que me encanta. Hay unos lugares, unos spots bellísimos, bellísimos en la ciudad, que la verdad me hacen sentirme muy cerca de la naturaleza. Que uno diría, bueno, pero la verdad que sí, que tú pasas por de repente por
una calle donde va bajando una quebrada y tú dices, pero ¿qué esto de dónde viene? Y resulta que más arriba hay una montaña y viene, pero estás en la mitad de la ciudad, o sea, bueno, tanto como en la mitad no, pero estás en Sí, las sí, laderas sí. de las montañas. Entonces es muy lindo, porque la verdad que sí, sí creo que me ha hecho apreciar la naturaleza muchísimo más de lo que yo lo hacía en Venezuela. Ok, Eso genial, pero por el lado, claro, eh, esa es la parte la visual, por comida, así decirlo, de comida. descubrir, como tú dices, descubrir nuevas comidas, o sea, por ejemplo, los frutos Ujú. rojos que a mí me encantan. Oye, Claro que sí, a obviamente, mí. claro, aquí en verano ahorita no, o sea, yo como, pero no es un poquito, es exageradamente. Cerezas, arándanos, fresas, ciruelas, de forma exagerada. Pero, por ejemplo, descubrí y he aprendido el tema de la naturaleza para mí aquí en Chile se ha exacerbado, porque me da mucha Ujú. curiosidad muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que los cactus, y mira tú la ignorancia, porque la ignorancia es atrevida, yo no sabía que los cactus daban flores. Yo nunca había Ujú. visto una flor de un cactus. Pero aquí en Chile, por el clima, los cactus dan flores, pero no solo dan flores, sino dan fruta. Yo nunca me había Claro, comido, tal vez sí en Venezuela hay, pero yo no lo sabía, porque bueno, no llegué a verlo así. Pero aquí hay una fruta que se llama tuna, que es como la flor del cactus, pero que no llega a florecer, sino que es como la fruta, o sea, es como, sí, el fruto. imagínate, la positiva y la negativa. Entonces, la positiva es la que da flor, la negativa es la que da fruta, ¿sí? Como Ajá, digo yo, de la semilla, o sea, porque no sé cómo se llama ese proceso en los árboles, pero creo que la mayoría es así, que como que esta semilla es la que da fruta y esta parte de la semilla es la que da flor. Bueno, las flores de los cactus son una belleza, es una cosa impresionante. Hay cactus que parecen árboles, o sea, que sé que son millonarios, pero que parecen árboles con unos troncos así gigantes de cactus, o sea, ¿sabes? Con la textura sí, del sí, cactus. claro. Pero además la tuna, que es una fruta riquísima. Entonces, he descubierto esas frutas que yo no tenía ni idea que existían. Disfruto muchísimo, me gusta mucho comer fruta. Entonces, la verdad que las frutas también es algo que agradezco fantástico porque ay, como demasiadas frutas que me gustan, ¿sí? Porque bueno, yo no soy de Sí, 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 es melón, de sabroso. patilla, yo no como melón, patilla, no como casi esa fruta. Entonces, aquí, bueno, me he dado banquete y eso para mí, o sea, lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, otra de las cosas que agradezco, la verdad, es el clima. Poder vivir esa experiencia de las cuatro estaciones que no había vivido antes porque estando en Venezuela, aunque tenemos, a veces uno dice, este clima está venático, no tenemos las cuatro estaciones. No, no, Y, claro. y aquí se dan las cuatro estaciones. Ir al sur, nosotros hicimos hace un tiempo un viaje al sur, una cosa mágica, porque llegamos, el día que llegamos no había nieve, y subimos a la montaña y bueno, la montaña muy linda y todo, pero no había nieve. Bajamos, cayó una tormenta ese día, un palo de agua de esos mundiales, pero en el sur, en pleno invierno, la isoterma es muy baja. Y al día siguiente, tú no te puedes imaginar ese Ando nevado. espectáculo, estaba todo nevado, las hojas de los árboles llenas de nieve, o sea, era una cosa mágica. Yo me sentía en cualquier película de Hollywood, ay, caminando por las nieves, no, eso es una Claro. cosa, yo creo que esas cosas las llevo en mi corazón. Entonces, vuelvo hacia el tema de la naturaleza, vuelvo y rescato, realmente agradezco muchísimo que hoy aprecio más la naturaleza de lo que lo hacía antes, gracias a Chile, porque es un país que tiene una naturaleza exquisita, maravillosa, impresionante, única, exótica, ¿sí? Que todos los países deben tenerlo y todos los países tienen algo, pero bueno, que yo tal vez en mi país no lo apreciaba tanto porque era parte de mi cotidianidad y lo daba por sentado. Aquí he aprendido a agradecerlo y apreciarlo realmente con intensidad. Lo único que no me gusta mucho es el calor, pero bueno, también me bronceo, mira, El color estoy extremo, bronceadita, claro. bronceadita. Así que bueno, eso creo que por ahí va la cosa. Sí, bueno, obviamente, por ejemplo, aquí el tema de la gastronomía y la cultura y la historia también es una cosa que se agradece, pero eso bueno, es como más universal, ¿no? Porque obviamente
La gente aprecia mucho la gastronomía española, bueno, y la cultura al final y la historia, porque también es un poco herencia. Al final somos pueblos que fuimos, por así decirlo, descubiertos por España en esa época. Encontrados porque Sí, no hubiera exacto. susceptibilidades, encontrados. Y, y claro, obviamente tenemos mucho por ejemplo, la religión, algunas costumbres, el idioma, etcétera. Entonces, obviamente, pero además la riqueza cultural y también la histórica, para una persona que le gusta, o sea, le gusta de repente, oye, ¿cómo llegaron estos aquí? ¿Por qué esta influencia está acá? ¿Por qué este pueblo tiene esta arquitectura? No sé qué. La gente lo Claro, aprecia. A es mí me gusta riquísimo. y por eso también es algo de agradecer, porque además, obviamente, en el contexto de Europa, pues es el viejo continente por algo, ¿sabes? Entonces aquí han habido guerras las que te puedas imaginar, conquistas las que te puedas imaginar, movimientos de gente las que te puedes imaginar, este, mm, migraciones y reconquistas y peleas y vainas y no sé qué territorio y Claro. bueno, Dígame esa todo, época todo, cuando todo. estaba, antes de que se casara Fernando con Isabel. Esa época era, Sí, o no, bueno, sea, qué historia. Y además se ve porque también por temas de circunstancias históricas, prácticamente todo el patrimonio cultural histórico de España está intacto. Entonces tú puedes ir a visitarlo, sí, no, fue aprender, espectacular, verlo de primera mano, espectacular. la influencia de cada uno de los pueblos en cada una de las zonas, lo diferente de la arquitectura, lo cuidado que están en algunos sitios esos elementos históricos y que si te gusta y es algo que, sabes, como que te interesa aprender, pues aquí, o sea, tienes un mundo, un universo. Y la Bueno, gente ajá. lo valora, pues, en general. Entonces también aprendes de la gente, pues. Bueno, yo tengo que hacer un inciso. Yo agradezco que Chile es el país del vino, carajo. Porque es que También, yo he claro. bebido y he aprendido de vino Exacto. lo que no pude aprender. A mí me gusta, siempre me ha gustado tomar vino. Pero en un país como Venezuela, pues solamente teníamos, o sea, la oportunidad de probar vinos buenos era muy limitada. Aquí, oh, aquí es, o sea, esto es el paraíso para gente como yo Claro, que le claro, todos los gusta días beber, porque además nuevo. no solo vino, exacto, todos los días pruebas algo nuevo, pero no es solo vino, sino también, por ejemplo, la cerveza. La influencia alemana Ah, ok. hace que Chile tenga muchísimos emprendimientos de cervezas artesanales, perdón, de cervezas artesanales, pero es una cosa infinita, infinita, o sea, tú puedes encontrarte con una oferta de 400 tipos de cerveza diferentes. O sea, es brutal. Y una diferente a la otra, y esta es distinta, y esta es más esto. Entonces pruebas y pruebas, y a mí también me encanta la cerveza. Si yo era cervecera en Venezuela, que había 3 tipos de cerveza, o sea, la Pilsen, la Lager y no sé cuál, la que no era cerveza, o sea, no sé. Aquí hay N, pero N. Entonces, que si la negra, la negrita, la más negrita, la negra, la rubia, la rubiecita, no sé qué, con lúpulo, sin filtrar, con filtrar, IPA, Haze, no sé qué, o sea, muchísima. Hay una cultura de cerveza importantísima por la influencia alemana. Ok, Entonces, no, claro. una maravilla. Me acordé porque ahorita mi cotofísica destapó una cerveza. Pero la verdad que eso lo agradezco porque lo he disfrutado muchísimo. El pisco. Realmente aquí hay una cultura de licor importante, la gente toma mucho, pero más allá del licor es lo que aprendes en torno a eso, ¿sí? Sí. El proceso, o sea, yo aquí he conocido cepas de vinos que no tenía ni idea que existían. Hay una Ujú. cepa aquí que se llama, que es la cepa originaria de Chile, que se llama cepa país, que he tomado un vino orgánico, artesanal, que hacen Ujú. en barricas de, ¿cómo se llama eso? De cerámica, como de barro, no Ok, cerámica, es como de barro. ok. Lo fermentan en barricas de barro. Wow. Es una cosa divina, que yo jamás pensé que iba a disfrutar en algún lugar donde fuera, porque la verdad es que, bueno, a menos de que vaya a España, Francia, Italia, que son como las mecas del vino, bueno, y Argentina, yo no me imaginé que Chile tuviera esa riqueza y es
que de verdad que es divino. Eso lo agradezco muchísimo porque lo hemos disfrutado, hemos conocido y como tú dices, desde el punto de vista de aprender, wow, hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo en torno al vino, a cómo maridarlo, porque por ejemplo a mí no me gusta el vino blanco, pero me he atrevido aquí a probar vinos blancos, las zonas, o sea, tienes valles distintos, entonces tienes una riqueza de, y una variedad, ¿sí? O sea, Sí, multitud, pero además richness, o sea, esa riqueza de los territorios. Entonces, como tú dices, con respecto a la cultura, en el caso de España, aquí, por ejemplo, el Valle de Colchagua tiene un tipo de vino en donde es fuerte, el Valle del Maipo tiene otro, el Valle de Casablanca tiene otro, entonces vas probando y claro, el todos mundo del diferentes, vino, muy el mundo del vino se específicos. convierte en un universo a Claro. descubrir que es súper, súper, o sea, súper atractivo, súper emocionante, súper intrigante, porque puedes probar cosas, hacer cosas y realmente, y con las Ujú. cervezas igual, de verdad la hemos pasado, bueno, tú sabes que yo soy cervecera, yo me encanta la cerveza. Este, y he probado unas cosas que yo dije, pero es que esto, en Venezuela hay tres cervezas, o sea, no voy a denigrar ni nada, pero es que aquí yo no había Claro, no, sí, sí. tomado, y cervezas artesanales que tú sabes que se cuida el producto y que lo están haciendo oye, con unos ingredientes de calidad y con un proceso de calidad, que no es una cosa artesanal que sale en 100 millones, también se toma mucha cerveza de la otra, pues es sorpresa popular, pero la que nosotros probamos es artesanal, entonces eso me Sí, encanta, de especialidad, por así decirlo, claro. exactamente, me encanta, me encanta. Sí, lo que sería el símil de, no sé, si vas para Colombia con el café, ¿sabes? Es lo que me Sí, imagino. claro, o sea, que hay muchas variedades y tal. Exactamente. Pero bueno, Elaboración. nuevamente, la ignorancia es atrevida. Antes de yo venir a Chile, pues nunca lo había considerado como un lugar en donde visitar y hoy digo, bendito sea el Señor, gracias que caí en Chile. ¿Por qué? Porque estoy conociendo una cultura diferente que tiene unos matices muy interesantes, que me ha dado cosas que además tenemos, como tú dices, puntos en común y bueno, súper importantes con este país, como eso, que me gusta el vino, me gusta la cerveza, me gustan los chorizos, las butifarras, eso es otro mundo también, los chorizos, las butifarras, las longanizas, eso es otro mundo, o sea, es millones de variedades de esto, de lo otro, y es una divinura, y a mí eso me encanta. Entonces, y que Chile, a pesar de que es un país, bueno, no, no, a pesar no, es un país relativamente joven, yo diría, muy, muy, muy parecido a Venezuela, pero Chile tiene unos lugares que todavía están vírgenes, que no, aunque hay infraestructura y aquí se maneja Claro. muchísimo la infraestructura, aquí sí hay una infraestructura y eso es muy lindo, una infraestructura turística importante, hay muchos lugares Ujú. vírgenes hermosísimos, hermosísimos que uno jamás se los podría imaginar. Entonces, algo que hacemos mucho es eso, recorrer el país de la mano de la naturaleza, porque la verdad que hay unos lugares impresionantes. O sea, Chile vale la pena visitarlo. Yo soy la mejor guía turística para los que quieran venir a Chile. Los invito a que vengan a mi nuevo país. Chile es un destino turístico maravilloso. La verdad que es un destino turístico maravilloso. Tienes muchas cosas que hacer. Y eso lo agradezco porque me encanta viajar. Entonces nosotros agarramos y bueno, nos vamos a esta parte al lado. Y vamos conociendo. Es lejos, sí, las distancias Claro, es son lejos. grandísimo. ¿Eh? Es gigante. Eh, pero la verdad es que hay muchas cosas lindas que conocer, de unos paisajes. No, una cosa brutal. Así que vaya preparando y ahorrando para que conozcamos Chile antes del próximo paso migratorio y tengas donde quedarte porque te ahorras un poquito. No, bueno, es que también como yo creo que el tema del agradecimiento viene un poco en parte a eso, en esa capacidad de aceptar y de conocer eso que estás viviendo, ¿no? Verle el lado bueno, ver cómo lo disfrutas tú desde tu perspectiva, este, Y como tú esa decías, oportunidad. siempre hay un punto en común, o sea, más allá Sí, de claro. que haya diferencias, siempre hay un punto en común. Entonces, es buscar esos lugares comunes o ese punto en común, ese punto de encuentro, para que disfrutes el lugar donde estás como migrante. Sí, Empezar a sí, sí, conocerlo y definitivamente. descubrirlo te va a dar otra perspectiva, muy diferente.
Y yo estoy eternamente agradecida además por la acogida, que eso está de más, pero no está de ¿Cómo? más. O sea, Claro, la sí, no, sí acogida, te... la acogida eh, que, que, bueno, que el país ha tenido con nosotros. Yo no voy a hablar por los demás, hablo por nosotros. La verdad es que eh, solo podemos agradecer porque aunque ha sido una montaña rusa, aunque la migración es un proceso retador, aunque bueno, hemos tenido altos y bajos y todo esto, la verdad es que a nosotros nos han tratado bien y, y no, tenemos amigos maravillosos chilenos y solo podemos agradecer, la verdad que sí. Claro, Así y que además... gracias a los chilenos. em, Chi, 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 viva Chile. ¿Cómo es? Chi, 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 le, viva Chile. no, y además que tiene que haber esa disposición para el agradecimiento. Obviamente en muchos sitios vas a tener dificultades, vas a tener problemas, no, La no es fácil. migración es así, la vida es así. Proceso, claro, el proceso migratorio, el proceso de vida en general, como tú dices, el proceso vital tiene sus retos y sus cuestiones, pero te tienes que dar la oportunidad de ver las cosas positivas y de apreciarlas y bueno, de ahí radica el agradecimiento. Tienes que ser algo que nazca de ti, no puede ser definitivamente algo intrínseco porque en todos los sitios va a haber algo bueno, algo no tan bueno. O algo, Entonces ni siquiera tiene simplemente que ver con lo bueno es y lo verlo. no tan bueno, tiene que ver con lo que tú quieras ver como bueno, ¿sí? Porque al Sí, es final verlo, claro. eso bueno o malo es muy relativo. Lo que para mí puede ser bueno, Sí, para ti sí, puede ser malo. Pero es claro, simplemente ¿no? eh, apreciar desde ti, ¿sí? Desde ti, apreciar lo que tienes alrededor. Porque al final, Exacto. y es algo con lo que, es algo que a mí me da vueltas todos los días. Eh, y yo hoy lo pienso. Y uno a veces cuando se va de su país, que va a migrar, dice, es que estoy dejando, ¿sí? Eh, pero no piensas en lo que vas a encontrar. O sea, muchas veces el miedo es tanto cuando tú tomas la decisión de dejar tu país, el miedo es tal que tú no piensas en las aventuras, en lo que vas a encontrar, lo que hablamos con Karen en ese episodio, que me encantó su perspectiva, porque ella lo veía como, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a descubrir en este país? Pero uno a veces está con tanto miedo que simplemente piensa en lo que dejó atrás. Es que lo que estoy Sí, claro. dejando, es que lo que no tuve, es que lo que no voy a tener, es que lo que... Pero, ¿y si le damos la vuelta a esa visión y decidimos que la migración es una aventura hermosa para descubrir lo que nos tiene ese destino preparado? Ujú, No sería exacto. diferente, porque lo vamos a afrontar de una forma diferente, porque le vas a quitar esa capa de miedo, le vas a quitar esa capa de resistencia, le vas a quitar esa capa de incomodidad y vas a irte, porque cuando uno va de aventura, no, lo que sea, yo me tiro por ahí, vamos, que ahí, sí, cuando uno anda de aventurero no le paras a nada, y pasaste las trancas y las mochas y no le paras a nada. No me Claro, acuerdo es que cuando depende nos mucho de íbamos las para la playa. circunstancias en las cuales tomas las decisiones. Entonces, a veces por ahí va la cosa, pero definitivamente te beneficia, pues, tomar el punto de vista de eso, lo que voy a obtener Descubrir, o a a ganar. descubrir, claro, y a descubrir, porque realmente sí estás Sí, dejando muchas cosas y nadie desmerita eso, porque la verdad es que sí se dejan muchas cosas, pero es que lo que hay por descubrir, y ojo, yo creo que cada país, nosotros nada más estamos hablando de España, de Chile, de Inglaterra, que es lo que, digamos, como migrantes hoy manejamos, pero yo creo que cada país tiene es como un diamante en bruto para cada uno de los migrantes. Y o claro. sea, nosotros hemos viajado, hemos tenido la fortuna de viajar como turistas y es algo que hay que también hacer la diferencia. Viajar como turista no es lo mismo que vivir en un país, o sea, son dos Sí, sensaciones sí, sí, diferentes. claro. Pero es que cuando vayas como turista, tú viajas a descubrir y andas con esa emoción. El tema sería migrar con la mentalidad del turismo. Y eso te va a ayudar con esa mentalidad cuando sales de vacaciones, ¿sí? Y eso te va a ayudar a que definitivamente la migración o el paso por la migración sea más llevadero. Estoy segura, porque eh, va a bajarle la resistencia y el miedo, que yo creo que es una de las cosas que, oye, no, yo no me atrevo a hacer esto porque qué tal, yo no me atrevo. Y entonces eso hace que disfrutes mucho menos tu entorno.
y el país y la gente y la conexión y todo esto. Sí, no, totalmente, totalmente. Eso lo define ahí la actitud. Mira, yo te quería dar un par de, bueno, de palabras de glosario Ah, vamos con el glosario del que exilio. Ok, pero trajiste. anuncia. No, bueno, porque me parece que ya el tema Está tiene listo. una bonita conclusión, pero, pero son palabras relacionadas, es decir, traje varias, pero realmente casi que son lo mismo, Ok. por así decirlo. Entonces te las voy a lanzar. Láncela, Glosario del láncela. exilio, obviamente, palabras que de repente nadie va a entender en el país donde estás ahora. O Y palabras del últimamente país me he que enfocado mucho, o o al palabras revés, del país claro. que estás ahora que no, tú no tenías ni idea. Exacto. Yo me he enfocado mucho en las mías porque me da risa algunas palabras de estas que, o sea, que no tendrían ni idea cuando se la digas a cualquier persona. Entonces, por ejemplo, la más fácil es casabe, que es el típico pan de yuca, por así decirlo, que hacen los indígenas venezolanos. Y entonces la variación del casabe, que sería la naiboa, que es con La papelón. naibo. Exacto. Esa sí no me Este gusta. también es bien sabroso. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. ¿Así te gusta Porque la naibo? Ay, el me casabe encanta. no sabe a nada, básicamente. El casabe la gente lo come porque es muy bueno nutricionalmente, no tiene A mí gluten, sí me aporta encanta. Lo fibra, que no más me tiene gusta casi del casabe es la calorías, textura. es tostadito, es crujiente, exacto, es rico. Eso es lo que más me gusta del casabe, la La textura. Porque naiboa es como el postre, por así decirlo. O sea, es el casabe con papelón. pues el casabe es como la arepa, pero flaquito. O sea, bien así aplastado. Porque la arepa tampoco sabe a nada. Si no le echas nada, la arepa no sabe a nada. O sea, la verdad. A Claro, medio pero un maíz, poquito de sal, medio pues, un medio. poquito de sal y tal, no sé qué. Y lo otro que me parece importante, el budare, que es básicamente Ah, donde se sí, eso sí. cocinan tanto las arepas como el casabe. El budare es el elemento o la plancha, usualmente redonda, curada, Exactamente, que bien se curado. usa para asar este tipo de alimentos. La arepa, la cachapa o el casabe o lo que tú quieras, pero es una palabra aborigen, o sea, una palabra autóctona de los indígenas. Y para los venezolanos es interesante porque no hay nada como hacer arepa en budare, pero cuando tú migras, ¿de dónde saca el budare? Te lo tienes que llevar. Sí, cada Entonces, quien o cargas tu budare o tienes que cargas tu improvisar. budare o ves de dónde lo sacas, pero es que en muchos países no existe eso. Sí, No, aquí ya están empezando a no hay manera. venderlos para que tú veas la Así, recha de la imagínate, migración. Sí, es que aquí hay demasiado venezolano. imagínate. Pero es que además el budare, por su propia física específica, o se abombe o se ahueca. Entonces aquí no funcionaría porque aquí hay vitrocerámicas y necesita fogón. Porque Y entonces la necesitas vitrocerámica, candela. claro, Ajá. no cuadra, entonces no lo calienta, entonces qué ladilla, entonces no, aquí no se puede tener budara, aquí tienes que tener una plancha de estas Claro, gigantes o específica el tostiarepa. O el para tostiarepa. vitrocerámica. O tostiarepa, pero el tostiarepa, yo tuve tostiarepa y el tostiarepa jala demasiada corriente. ¿Y Entonces cómo me haces pues para hacer tumbaba la arepa? los breakers, las hago en un Con un sartén. sartén. Un sartén. Ah, pero no quedan iguales porque quedan como planitas. Bueno, no quedan como en budare porque en budare además el budare es Se que las abomba. cocinas perfecto, perfecto, o sea, es una cosa, es el método ideal. Sí, sí, sí. El tostiarepa me bajaba los breakers, o sea, chupaba tanta corriente que se ¿Qué caía tal? esa verga. Sí, 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 sí. No. Pero No, bueno, aquí nada, sí casi tenemos de candela. Naiboa y budare. Ah, Y está bien, cocinar está con bien. candela, esto, wow. Ah, sí, con candela es lo máximo. Es que, bueno, un cocinero, aquí él está casi cocinero, y si no le pones candela, No, no, le da una vaina, le da una vaina. cocinero con vitrocerámica, eso no va. Es una ladilla. Ay, coño, sí, tal cual. Bueno, pero creo que esas son buenas palabras. Son muchas palabras para el glosario del exilio de hoy. Así que ahí se las dejamos. Si tienen otras, bueno, escríbanos. Recordarles que se suscriban al canal, le den mucho amor a los reels, a los episodios y bueno, nos manden Ujú. sus comentarios. Y ahora vamos a empezar, ya les dijimos la semana pasada, empezamos con este formato de entrevistas. Entonces, si ustedes quieren participar en el episodio
y que los entrevistemos y contar su historia, bienvenidos sean. Avísennos, mándenos un mensaje, escríbanos por DM y con muchísimo gusto les damos el espacio para que cuenten su historia y bueno, puedan compartir un poco de esos sentimientos, esas sensaciones, esa dinámica que ha sido su migración y la puedan compartir con otros que también puedan escuchar y no se sientan tan solos en el campo. Así es. Entonces, muchísimas gracias a todos por este Gracias por episodio en el este cual nos episodio. acompañan. Gracias. Hablando de agradecimiento, gracias por escuchar. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, comentar, como ha dicho Dayi, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Puentes de Voz. Bye. Chao, besitos. Besos. Besos, chao.